Buenos días, Dios te bendiga. Vamos a seguir analizando la primera carta del libro de Pedro, capítulo 4 ya. Dice, buenos administradores de la gracia de Dios. Estoy usando la versión Reina Valera 60. Dice, puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, por nosotros también derramamos el mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Lo que pasa es que el Señor vino a vivir como una persona. O sea, comía, tenía que dormir, tenía que orar, tenía que trabajar. O sea, lo mismo que nosotros, ¿verdad? Para demostrarnos que sí se puede, ¿verdad? Entonces, él lo dijo incluso, dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Pero entonces él sabe lo que nosotros padecemos porque lo vivió. No porque nos ha visto, sino que él mismo lo vivió, ¿verdad? Y no pecó nunca, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso tuvo que pagar con nosotros, pues es la única manera en la que podamos ser salvos. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces, eh, lo que pasa es que en el mundo siempre va a haber tentaciones, siempre va a haber pecado. Es decir, fuera de la iglesia, en tu vida cotidiana, siempre va a existir el pecado, ¿verdad? Y por eso te conforme a las concupiscencias de los hombres. Siempre va a haber. Pero por eso necesitamos a Dios para que nos libre de todas esas tentaciones, ¿verdad? Entonces, eh, aquí dice, da una lista, dice, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. De hecho, en la antigüedad lo que más había por mucho en la antigüedad, en la época tanto en la época de Cristo como antes de eso, eran las guerras, las peleas, los pleitos, incluso llegar a desvivir a una persona. La Biblia narra que era muy común en Israel, desafortunadamente, el desvivir a una persona. Por cualquier cosa que se peleaban, lo desvivían, ¿verdad? Y luego iba ingratamente al templo a ofrecer un buey por su pecado. Entonces, este, era muy triste vivir en aquella época. Eh, pero bueno, entonces dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Es decir, incluso me ha pasado cuando me decían, no, que vamos a estar a tal parte, y decían, no quiero ir. Se asombraban, ¿verdad? Entonces, eh, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos dominio propio. Podemos decir sí o no, dependiendo si conviene o no conviene. Si nos invitan a un convivio limpio, pues no hay problema, podemos ir. Pero si nos invitan no sé, a alguna fiesta de puro alcohol, eso pues yo creo que no. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio de los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero bien en espíritu según Dios. Entonces, lo que pasa es que hay un momento en la vida del hombre que Dios los deja seguir sus caminos, pero los llama, incluso lo dicen Proverbios. Alégrate en tu joven, alégrate en tu juventud, antes que lleguen los días malos y digas, no tengo en ellos contentamiento. Incluso Dios los deja que vivan en el mundo para que se den cuenta que no conviene, ¿verdad? Entonces, Dios llama a todos, porque Dios pagó por todos. Cristo, cuando vino aquí, Él dijo, yo pagué por todos los hombres, por toda la humanidad, ¿verdad? Porque todos son creación de Dios.
a todas las personas que hizo Dios. Pero por eso Cristo dice, yo pagué por toda la humanidad. Entonces, y bueno, merecen de esta manera ser salvos, porque ellos no tienen la culpa de haberse descarriado, ¿verdad? Bueno, de todas maneras, lo que pasa es que no todos nacen en una familia cristiana y tampoco se congregan desde chicos, y por eso pasa. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, entre todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces hay dos cosas que cubren multitud de pecados: el amor y el predicar. Hacer que una persona se arrepienta también cubre multitud de pecados. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministre a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces aquí lo que pasa es que entre nosotros debemos ser prudentes, sensatos y de alguna manera ayudarnos. Pero bueno, entonces, pero también dice la palabra que el que busca a Dios no le falta nada, no le hace falta nada. Los que buscan a Dios no les hace falta nada. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra conforme al poder de Dios, que Dios da, pero que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, y a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, aquí habla de cómo se vive como cristianos. Aquí dice que no murmures con otros, que ayudes cuando puedas, que busques por tu cuenta a Dios. Pero no nada más en la iglesia, uno debe buscar en la oración a Dios, en la lectura de Biblia, debemos buscar a Dios. Pero también alejarse del pecado y edificarse es parte de buscar a Dios. Pues entonces ahí termina ese pasaje. Vamos con el siguiente pasaje. Estamos en el capítulo 4 de la primera carta de Pedro, o epístola creo que se llama. Dice, padeciendo como cristianos, capítulo 4, verso 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Lo que pasa es que Dios tiene que castigar el pecado, ¿verdad? Y Él empieza por su propia casa primero. Porque cuando llegó a Israel primero, ¿verdad? Pero también, o sea, si somos los primeros en ser reprendidos, también vamos a ser los primeros en ser bendecidos, en ser curados, en ser sanados, en ser salvos. Porque dijo, a los suyos vino, a los suyos no recibieron. Pero a los suyos vino. ¿Quiénes son los suyos? Los primeros, los que eran judíos, ¿verdad? En aquella época. Pero también nosotros como cristianos somos los suyos, ¿verdad? Porque es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Dios. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, pero también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces aquí habla de que, bueno, lo que pasa es que no vamos a sufrir por ser cristianos, vamos a sufrir por dejar el pecado, no por ser cristianos, ¿verdad? Dice, porque la paga del pecado es la muerte. No dice la paga de la fe es la muerte, dice, no, la paga del pecado es la muerte, no la paga de la fe es la muerte. Pero entonces lo que pasa es que, bueno, nosotros como venimos del mundo, porque yo no nací en familia cristiana, pues sí tenía pecado. Entonces yo pagué por todo eso, yo sufrí por el pecado, por dejar el pecado. Más bien por vivir en el pecado y después dejarlo. Entonces, pero entonces lo que pasa es que Dios tiene que limpiarte. Incluso hay una canción que dice como vasos de barro.
Dice, solamente por el nombre de Cristo sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos se les blasfema, pero por vosotros es glorificado. Entonces el mundo no quiere a Dios. Y pocas son las personas del mundo, o sea, que viven fuera de Dios, que le buscan, ¿verdad? La mayoría de las veces es Dios buscando al hombre, ¿verdad? La mayoría de las veces cuando se les predica, cuando escuchan de Dios. Entonces, y dice que vamos a ser señalados por ser cristianos. Es decir, de hecho, el mundo quiere a nosotros los cristianos una vida perfecta. Es decir, que vamos a ser señalados si cometemos alguna falta, alguna desobediencia. Por ejemplo, si te ven que peleas, que eres muy que peleas con alguna persona, te van a decir, mira, y es cristiano. O sea, el mundo nos va a reprender a nosotros, nos va a señalar, nos va a pedir una vida limpia. El propio mundo nos lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, porque dice Pablo también que somos muchos espectáculos a los ángeles y a los hombres. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Entonces, este, entonces una cosa es, lo que pasa es que es muy difícil entender qué es pecado y qué no. Porque de hecho los hombres, la misma gente del mundo se equivoca. Porque dicen, yo muchas veces lo escuché, o sea, cuando una persona me decía, bueno, es que ¿qué tiene de malo tomar cerveza? ¿Qué tiene de malo bailar? No le hago daño a nadie. Cierto, tú no le haces daño a nadie bailando, bebiendo, celebrando. Este, es cierto, pero delante de Dios está mal. ¿Verdad? Porque, o sea, la música mundana no celebra a Dios. Toda la música debe celebrar a Dios. Y la música mundana no lo hace, al contrario, celebra al hombre mismo, a veces al pecado. ¿Verdad? Entonces, y bueno, y beber cerveza, pues lo que pasa es que pierdes la noción pierdes la conciencia un poco, es decir, que incluso te enferma porque es alcohol, te causa daño en el hígado y es muy fácil y tu voluntad como que se dobla muy fácil para hacer cosas que no convienen, ¿verdad? Por eso está mal beber cerveza, porque pierdes eh, este no la cordura, sino que es muy fácil, tu voluntad se doblega muy fácil para hacer otras cosas. Los pleitos, las faltas de respeto, ¿verdad? Con el alcohol. Y dice, pero si alguna persona como cristiano no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen a la gloria de Dios? Pero por ello comienza por su propia casa, porque Él nos gobierna a nosotros. Y debemos ser ejemplo para todos los demás, ejemplo para los cristianos mismos, para la propia iglesia, para el mundo, de cómo se debe de vivir. Por eso nosotros nos forma primero. Y él también, no es que forme al hombre mundano, sino que lo reprende por el pecado. Entonces, y bueno, pero yo incluso leí en un video, creo que era, dice, es mejor pasar la tormenta con Dios que sin Él, ¿verdad? Entonces, verso 18, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, tu conciencia te va a salvar. O sea, para un cristiano, es que
nosotros los cristianos tenemos la guía de Dios a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos dice si está bien o mal lo que hacemos, pero el mundo no, porque el mundo no tiene a Dios. El mundo hace pues lo que quiere realmente. A lo bueno llama malo y a lo malo bueno. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Bueno, entonces es todo prácticamente el capítulo 4 de la primera epístola de Pedro. Y bueno, ¿de qué trató así? Bueno, primero trata de cómo debemos comportarnos dentro y fuera de la iglesia, como cristianos, cómo debemos de ser. El mundo va a demandarnos perfección, va a demandarnos buenas costumbres, buenas obras. El propio mundo lo va a hacer, ¿verdad? Y también dice que los cristianos padecen por haber vivido en el mundo, no por ser cristianos, porque como le dije, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado, no la paga de la fe, la paga de la fe es la vida, ¿verdad? Entonces, pero como un cristiano, pues yo, o sea, yo viví en el mundo un tiempo, y por eso pagué por un tiempo mucho más duro que ahorita. Yo soy libre. Y bueno, entonces Dios empieza por su casa. Primero por su casa, porque Él es nuestro rey, nos gobierna, y primero a nosotros. Y Él no tan solo nos reprende por el pecado, sino que nos forma, nos edifica como vasos de barro. El mundo los reprende también, pero primero nosotros los cristianos. Bueno, entonces ahí acaba todo el capítulo 4. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.